Hoy te traigo algo que no vas a encontrar todos los días. Un libro que estuvo oculto por más de 70 años. No porque se perdió, no porque nadie lo leyó, sino porque lo consideraron demasiado atrevido, demasiado polémico para la época. Te hablo de Burlar al Diablo, una joya escrita por Napoleón Hill, el mismo que escribió Piense y hágase rico. Este libro fue escrito en 1938, y es una bomba filosófica que te hará reflexionar. Es de esos libros que valen la pena leerlos varias veces. Todo comienza cuando Napoleón Hill conoce a Andrew Carnegie, el magnate del acero. Este le lanza un reto, que dedique 20 años de su vida a estudiar qué hace que unas personas fracasen y otras tengan éxito. 20 años sin paga garantizada. ¿Te imaginas aceptar eso? Hill sintió que ese era su propósito, y aceptó la propuesta. La entrevista al diablo está basada en las propias experiencias de Napoleón Hill, reflexionando sobre los desafíos personales que enfrentó durante su vida, especialmente durante la Gran Depresión de los años 30. Napoleón dice: algunos lectores se preguntarán, ¿en realidad entrevistaste al diablo o simplemente entrevistaste a un demonio imaginario? Algunos desearían tener la respuesta a esta pregunta antes de comenzar la entrevista. Y responderé en la única forma sincera que podría responder, diciendo que el demonio que entrevisté puede haber sido real, tal y como él proclamaba ser, o puede haber sido una creación de mi propia imaginación. Cualesquiera que haya sido, si fue real o imaginario, es de poca importancia comparado con la naturaleza de la información transmitida a través de la entrevista. Aquí comienza la entrevista con el diablo. He descifrado el código secreto mediante el cual puedo leer sus pensamientos. He venido a hacerle algunas preguntas muy sencillas. Le exijo que me dé respuestas directas y verídicas. ¿Está listo para la entrevista, señor diablo? Por supuesto que estoy listo. Para que puedas conocer mi punto de vista, describiré yo mismo y corregiré las falsas ideas que la gente tiene de mí y de mi morada. Esa es una buena idea. Comience por decirme dónde vive y descríbame su apariencia física. ¿Mi apariencia física? ¿Por qué? Mi querido señor atado a la tierra, no poseo un cuerpo físico. Me sentiría incapacitado por semejante estorbo. Como esos en los que ustedes viven, criaturas atadas a la tierra. Yo estoy conformado de energía negativa y vivo en la mente de las personas que me temen. También ocupo la mitad de cada átomo de materia y cada unidad de energía mental y física. Quizás entiendas mejor mi naturaleza si te digo que soy la porción negativa del átomo. Ya veo lo que está a punto de proclamar. Está colocando las bases para decir que si no fuese por usted, no existiría el mundo, ni las estrellas, ni los electrones, ni los átomos, ni los seres humanos, nada. ¿Es correcto? Cierto. Absolutamente cierto. Si usted ocupa solo la mitad de la energía y la materia, ¿quién ocupa la otra mitad? La otra mitad está ocupada por mi oposición. La oposición es lo que ustedes llaman Dios. Me ocupo de representar el lado negativo de todo, incluyendo los pensamientos de ustedes. ¿De qué otra forma podría controlar a la gente? Mi oposición controla el pensamiento positivo y yo controlo el pensamiento negativo. ¿Y cómo hace para obtener el control de la mente de las personas? Eso es fácil. Simplemente me introduzco y ocupo el espacio vacío en el cerebro humano. Planto las semillas del pensamiento negativo en la mente de las personas, de tal forma que pueda ocupar y controlar ese espacio. Debe usted tener muchos trucos e instrumentos para obtener y mantener el control de la mente humana. Sin duda, empleo trucos e instrumentos para controlar el pensamiento humano. Mis instrumentos también son ingeniosos. Continúe y describa sus trucos ingeniosos. Una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. Planto la semilla del miedo en la mente de las personas y conforme germinan y crecen a través del uso, controlo el espacio que ocupan. Los 6 miedos más efectivos son: el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. ¿Cuáles de estos 6 miedos le funciona con mayor frecuencia? Los que mejor funcionan son la pobreza y la muerte. En un momento o en otro durante la vida, aprieto mi puño sobre todas estas personas a través de uno de estos miedos o de ambos. Les hago creer a las personas que estoy de pie justo a la entrada de la siguiente vida, esperando reclamarlos después de su muerte para el eterno castigo. Por supuesto, yo no puedo castigar a nadie, excepto la mente de esa persona, a través de alguna forma de miedo, pero el miedo a aquello que no existe es tan útil para mí, como el miedo a aquello que sí existe. Todas las formas de miedo amplían el espacio que ocupo en la mente humana. ¿Puede explicar cómo es que obtuvo tanto control sobre los seres humanos? Esto inició hace más de 1 millón de años, cuando el primer hombre comenzó a pensar. Desde ese entonces obtuve el control de toda la humanidad.
Pero mis enemigos descubrieron el poder del pensamiento positivo, lo colocaron en la mente de los hombres y entonces dio comienzo una batalla de mi parte por conservar el control. Hasta ahora lo he hecho muy bien, habiendo perdido ante la oposición solo al 2% de las personas. Tomo por respuesta que los hombres que piensan son sus enemigos. ¿Es correcto? Así es. Dígame más sobre el mundo en el que vive. Vivo donde quiera que yo elija vivir. El tiempo y el espacio no existen para mí. Soy una fuerza mejor descrita a ustedes como energía. Mi lugar de residencia físico favorito, tal y como te lo dije, es la mente del que está atado a la Tierra. Yo controlo una parte del espacio cerebral de todo ser humano. La cantidad de espacio que ocupo en la mente de cada individuo depende del tipo de pensamiento que esa persona tenga. Y tal y como te lo he dicho, no puedo controlar por completo a cualquier persona que piensa por sí misma. Cuando usted habla de su oposición, ¿qué quiere decir exactamente con eso? Mi oponente controla todas las fuerzas positivas en el mundo, como el amor, la fe, la esperanza y el optimismo. Mi oponente también controla los factores positivos de toda ley natural en todo el universo, las fuerzas que mantienen a la Tierra y a los planetas y a todas las estrellas equilibrados en sus cursos. Sin embargo, estas fuerzas son mansas en comparación con aquellas que operan en la mente humana bajo mi control. No busco controlar las estrellas y los planetas. Prefiero controlar las mentes humanas. Ok, ¿y dónde obtiene su poder y por cuáles medios los incrementa? Obtengo mi poder apropiándome del poder mental de los que están atados a la Tierra. Verás, trabajo constantemente preparando la mente de las personas antes de la muerte, de tal forma que pueda apropiarme de ellas cuando regresen a mi plano. 98 de cada 100 personas que regresan a mi plano, desde el plano terrenal, son tomadas por mí, y su poder mental se junta con mi ser. Obtengo a todo aquel que llega con cualquier forma de miedo. ¿Me puede decir cómo es que lleva a cabo su trabajo de preparar las mentes humanas para poder controlarlas? Cuento con infinidad de formas de ganar el control de las mentes humanas mientras se encuentran todavía en el plano terrenal. Mi mejor arma es la pobreza. Deliberadamente desanimo a las personas a que acumulen riquezas materiales porque la pobreza desanima a los hombres a pensar y las hacen presas fáciles para mí. Mi otra mejor amiga es la enfermedad. Un cuerpo enfermo desanima el pensamiento. También cuento con miles de obreros en la Tierra que me ayudan a ganar el control de las mentes humanas. Tengo a todos estos agentes posicionados en cada lugar. Estos representan a cada raza, a cada doctrina, a cada religión. ¿Y quiénes son sus principales enemigos sobre la Tierra? Todos aquellos que animan a las personas a pensar y a actuar por sí mismas son mis enemigos. Hombres como Sócrates, Confucio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine, personas como esas. Tú tampoco estás haciéndome ningún bien. ¿Y qué pasa con los jóvenes que se dice que están en el camino al infierno? ¿Usted los controla? He corrompido la mente de los jóvenes enseñándoles a beber y a fumar, pero me tienen confundido por su tendencia a pensar por sí mismos. Dice usted que ha corrompido la mente de los jóvenes con licor y cigarrillos. Puedo entender cómo es que el licor puede destruir el poder del pensamiento independiente, pero no veo que tienen que ver los cigarrillos en apoyar su causa. Quizá no lo sepas, pero los cigarrillos destruyen el poder de la persistencia, destruyen el poder de la resistencia, destruyen la capacidad de concentración, disminuyen y socavan la capacidad de ingenio. Ayudan a evitar que las personas utilicen su mente de manera más efectiva. Cualquier hábito que debilite la fuerza de voluntad, invita a muchos otros a que entren y tomen posesión de la mente. El hábito del cigarrillo no solo disminuye el poder de resistencia y desalienta la persistencia, sino que invita a otros vicios a entrar y a destruir las relaciones humanas. Como todo tóxico, funciona muy bien. Cualquier hábito que debilite la fuerza de voluntad, invita a muchos otros a que entren y tomen posesión de la mente. El hábito del cigarrillo no solo disminuye el poder de resistencia y desalienta la persistencia, sino que invita a otros vicios a entrar y a destruir las relaciones humanas. Como todo tóxico, funciona muy bien. Pronto tendré a casi todo el mundo sucumbiendo al cigarrillo. Niños y niñas muy jóvenes están adquiriendo el hábito. Están aprendiendo a fumar, siguiendo el ejemplo de sus padres o de sus hermanos y hermanas mayores. ¿Cuál considera usted que es la principal herramienta para ganar el control de las mentes humanas, los cigarrillos o el alcohol? Sin duda diría que los cigarrillos. Una vez que logro que un joven se una a mi club de 2 paquetes al día, no tengo problemas para inducir a esa persona a tomar el hábito del alcohol, las drogas, el placer sin límites del sexo y otros hábitos relacionados que destruyen la independencia de pensamiento y acción.
Siempre tuve un mal concepto sobre usted. Pensé que simplemente torturaba a las almas de las personas después de la muerte. Ahora sé, por su descarada confesión, que destruye su derecho a la libertad de pensamiento y los hace pasar por un infierno en vida. ¿Qué tiene que decir a eso? Obtengo lo que quiero ejerciendo el autocontrol. No es muy bueno para mi propio negocio, pero te sugiero que me imites en vez de criticarme. Te llamas a ti mismo un pensador, y lo eres. De otro modo, nunca me hubieras obligado a esta entrevista. Sin embargo, nunca serás el tipo de pensador que me atemoriza, a menos que ganes y ejercites un mayor control sobre tus propias emociones. Cuénteme sobre su truco más ingenioso, aquel que utiliza para atrapar al mayor número de personas. No tienes derecho a robarme mi herramienta profesional más preciada. Por millones de años he dominado a las criaturas atadas a la tierra, a través del miedo y la ignorancia. Ahora vienes y evitarás que utilice estas herramientas al obligarme a decir cómo las utilizo. ¿No te das cuenta de que me obligarás a soltar a todos aquellos que presten atención a esta confesión a la cual me estás forzando? ¿No tienes piedad de mí? ¿No tienes sentido del humor? ¿No tienes espíritu deportivo? Deje de andarse con rodeos y comience a confesar. ¿Quién es usted para pedirle clemencia a quien destruiría si pudiera? ¿Quién es usted para hablar de espíritu deportivo y de sentido del humor? Usted, quien mediante su propia confesión, ha preparado un infierno en vida sobre la tierra, en donde castiga a personas inocentes a través de sus miedos y su ignorancia. En cuanto a que me dedique a mis asuntos, es justamente lo que estoy haciendo al obligarlo a decir cómo controla a las personas a través de sus propias mentes. Mi asunto, si puede llamarse asunto, es ayudar a abrir las puertas de las prisiones autoinducidas, en las que hombres y mujeres están confinados, debido a los miedos que ha implantado usted en sus mentes. Mi principal arma sobre los seres humanos consiste de dos principios secretos mediante los cuales gano el control de sus mentes. Hablaré primero del principio del hábito, a través del cual entro silenciosamente en la mente de las personas. Al trabajar a través de este principio, implanto el hábito de la divagación. Cuando una persona comienza a divagar sobre cualquier tema, se dirige justo hacia las puertas de lo que ustedes atados a la tierra llaman infierno. Una persona que divaga, que es indecisa, permite ser influenciado y controlado por circunstancias externas. Es aquel que acepta cualquier cosa que la vida le arroje sin protestar ni combatir. No sabe lo que quiere de la vida, y pasa su tiempo obteniendo nada. Hábleme sobre los hábitos precisos de las personas, mediante los cuales los induce a vagar por la vida. ¿Cómo obtiene el control de la mente de una persona? Ayudo a traer a tu mundo a personas con cerebros débiles antes de nacer. Después de que las personas nacen, utilizo lo que ustedes llaman ambiente, como un medio para controlarlas. Aquí es donde el principio del hábito hace su aparición. La mente no es más que la suma total de nuestros hábitos. Uno a uno, entro en la mente e implanto los hábitos, los cuales llevan finalmente a mi absoluto dominio. Hábleme sobre los hábitos más comunes mediante los cuales controla las mentes de las personas. Ese es uno de mis trucos más ingeniosos. Entro en las mentes a través de pensamientos que creen propios. Los más útiles para mí son el miedo, la superstición, la avaricia, la ambición, la lujuria, la venganza, la ira, la vanidad y la evidente pereza. A través de uno o más de estos trucos puedo entrar a cualquier edad, pero obtengo mejores resultados cuando me hago cargo de una mente mientras ésta es joven, antes de que su dueño haya aprendido a cerrar cualquiera de estas 9 puertas. Entonces puedo instalar hábitos que mantengan las puertas abiertas para siempre. Muy bien. Estoy comprendiendo sus métodos. Ahora volvamos al hábito de la indecisión. Dígame todo sobre ese hábito, ya que dice que es su truco más ingenioso para controlar las mentes de las personas. Es fácil. Me apropio de las personas durante su juventud, antes de que ellas se apropien de sus mentes, utilizando a aquellos que están a su cargo. En especial necesito la ayuda de aquellos que instruyen a los niños en el aspecto religioso, porque es aquí donde destruyo el pensamiento independiente e inicio a las personas en el hábito de la indecisión, confundiendo sus mentes con ideas ambiguas sobre un mundo del que no saben nada. Es aquí también donde planto en las mentes de los niños el mayor de todos los miedos, el miedo al infierno. Comprendo que le resulta fácil asustar a los niños amenazándolos con el infierno, pero ¿cómo sigue haciendo que le teman a usted y a su infierno cuando crecen y aprenden a pensar por sí mismos? Los niños crecen, pero no siempre aprenden a pensar por sí mismos. Una vez que atrapo la mente de un niño a través del miedo, debilito la capacidad de ese niño para razonar y pensar por sí mismo, y esa debilidad acompaña al niño toda la vida. Utilizo cada debilidad humana para ganar y mantener el control de sus mentes.
¿Y qué pasa con aquellos que piensan por sí mismos? El pensamiento enfocado es la muerte para mí. No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen, mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos, de fe, de valor, esperanza, certidumbre, con propósitos, de inmediato se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto son una pérdida para mí. Continúe, y dígame más acerca de los métodos que hacen que las personas vaguen hacia el infierno con usted. Provoco que las personas divaguen sobre cualquier tema, a través de lo cual puedo controlar el pensamiento y las acciones independientes. Por ejemplo, con la salud. Hago que casi todas las personas coman demasiado y el tipo inadecuado de alimentos. Esto provoca indigestión y destruye el poder de pensar de manera certera. Si las escuelas públicas y las iglesias les enseñaran a los niños más sobre la adecuada alimentación, le harían a mi causa un daño irreparable. Me interesaría saber cómo describiría a un típico indeciso, a alguien que divaga. Haga su descripción punto por punto, de tal forma que yo pueda reconocer a un indeciso al verlo. Lo primero que percibirás en un indeciso es su total ausencia de objetivos en la vida. Será perceptible por su falta de confianza en sí mismo. Nunca hará algo que requiera pensar y esforzarse. Gasta todo lo que gana y más. Se enfermará o se quejará de algún mal real o imaginario, invocando al cielo si sufre el menor dolor físico. Tendrá poca o nada de imaginación. Carecerá de entusiasmo y de iniciativa para comenzar algo, y expresará su debilidad al tomar la ruta de menor resistencia siempre que le sea posible. Estará malhumorado y no tendrá control sobre sus emociones. Su persona carecerá de magnetismo y no atraerá a otras personas. Opinará sobre todo, pero no tendrá un conocimiento exacto de nada. Será especialista de todos los oficios, pero no será bueno en ninguno. Se negará a cooperar con aquellos que lo rodean, incluso con aquellos de quienes depende para alimentarse y albergarse. Cometerá el mismo error muchas veces, sin aprender nunca del fracaso. Será de mente estrecha e intolerante en todos los temas, listo para crucificar a aquellos que discrepen con él. Esperará todo de los demás, pero estará dispuesto a dar poco o nada a cambio. Iniciará muchas cosas, pero no concluirá nada. Nunca tomará decisiones sobre algo si puede evitarlo, y si es obligado a decidir, se retractará en la primera oportunidad. Comerá demasiado y se ejercitará muy poco. Beberá licor si alguien más lo paga. Apostará si puede hacerlo. Criticará a aquellos que están logrando triunfar en su profesión. En resumen, el indeciso se esforzará más por no pensar, de lo que otros se esfuerzan por ganarse la vida. Mentirá en vez de admitir su ignorancia en cualquier tema. Si trabaja para otros, los criticará a sus espaldas y los adulará en su cara. Me ha dado usted una descripción gráfica del indeciso. Ahora describa al no indeciso, de tal forma que pueda reconocerlo al verlo. La primera señal de un no indeciso es esta: siempre está ocupado en hacer algo determinado, a través de un plan bien trazado y definido. Tiene un objetivo mayor en la vida por el que está siempre trabajando, y muchos objetivos menores, los cuales lo llevan hacia su proyecto central. El tono de su voz, la agilidad de sus pasos, la chispa en su mirada, la rapidez de sus decisiones, claramente lo señalan como una persona que sabe exactamente lo que quiere, y que está decidida a obtenerlo, sin importar cuánto tiempo le lleve o qué precio debe pagar. Si le haces preguntas, te da respuestas directas y nunca cae en evasivas ni en subterfugios. Siempre se encontrará al frente si está en un juego o luchando en una batalla. Si no conoce las respuestas, lo dirá con franqueza. Tiene buena memoria y nunca ofrece excusas por sus deficiencias. Nunca culpa a otros de sus errores, sin importar que merezcan la imputación. Es una persona con iniciativa. Es una inspiración para todos aquellos que entran en contacto con su mente. La característica más distintiva de una persona decidida es esta: posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. ¿Acaso el no indeciso nace con alguna ventaja mental, física o espiritual que le es inaccesible al indeciso? No, para nada. La principal diferencia entre el indeciso y el no indeciso es cómo utilizan su propia mente. ¿Es la capacidad para superar el fracaso sin desanimarse una de las principales cualidades? Claro que sí. La capacidad para superar el fracaso sin desanimarse es una de las principales cualidades de todo hombre que alcanza el éxito en cualquier empresa. Indaga cuidadosamente las vidas de hombres y mujeres que alcanzaron el éxito permanente y descubrirá sin excepción que sus éxitos han estado en exacta proporción a las veces que superaron el fracaso.
La vida de cada persona triunfadora proclama en voz alta aquello que todo filósofo sabe. Cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito correspondiente. Si lo comprendí bien, afirma usted que existe virtud en el fracaso. Eso no parece lógico. ¿Por qué intenta inducir a las personas a fracasar? No hay inconsistencia en mis afirmaciones. La aparente inconsistencia se debe a tu falta de razonamiento. El fracaso es una virtud, solo cuando no te lleva a dejar de intentar y a comenzar a divagar. Induzco al mayor número de personas posible a fracasar, por la única razón de que casi nadie sigue intentándolo después de fracasar 2 o 3 veces. No me preocupan esos pocos que convierten los fracasos en escalones, porque de todas maneras pertenecen a mi oposición. Ellos son los no indecisos y por lo tanto, están lejos de mi alcance. Dígame, ¿qué hace usted si quiere sobornar a alguien? ¿Cómo es que lo logra? Uso muchas cosas agradables que las personas ambicionan. Hago el mismo tipo de sobornos que los individuos cuando se sobornan entre sí. Es decir, uso como sobornos las cosas que la gente más desea. Mis mejores sobornos son el deseo por amor, el anhelo por dar expresión al sexo, la codicia por dinero, la obsesión por apostar, la vanidad en los hombres, la egolatría en los hombres, el deseo por ser maestro de otros, el deseo por las bebidas intoxicantes y las drogas, el deseo por expresarse a través de palabras y actos, el deseo por imitar a otros, el deseo por perpetuar la vida después de la muerte, el deseo por ser un héroe o una heroína, el deseo por el alimento físico. Esa es una lista imponente de sobornos. ¿Acaso utiliza otros? Esos son mis favoritos. A través de una combinación de ellos puedo entrar a voluntad en la mente de cualquier ser humano de cualquier edad, desde que nace hasta que muere. ¿Quiere decir que estos sobornos son la llave con la cual puede silenciosamente abrir la puerta hacia cualquier mente que usted elija? Eso es exactamente lo que estoy diciendo que puedo hacer. ¿Qué sucede cuando entra en la mente de una persona que aún no tiene el hábito de la indecisión, pero que pertenece al 98% de los que son posibles indecisos? Me dedico de inmediato a ocupar la mayor parte que me sea posible de la mente de esa persona. Si su debilidad más grande es el amor al dinero, comienzo a oscilar monedas ante él, hablando figurativamente. Intensifico su deseo y lo induzco a que vaya tras el dinero. Entonces, cuando está a punto de alcanzarlo, se lo arrebato. Ese es uno de mis viejos trucos. Después de haberlo repetido algunas veces, el tipo se da por vencido y renuncia. Entonces me apropio de un poco más de espacio en su mente y lo lleno con el miedo a la pobreza. Ese es uno de mis mejores materiales de relleno para la mente. Entonces dígame, ¿qué es lo que se debe hacer para asegurarse en contra del hábito de la indecisión? Quiero una fórmula completa que cualquiera pueda utilizar. La protección contra la indecisión se encuentra al alcance de todo ser humano que posee un cuerpo normal y una mente sensata. La autodefensa se puede aplicar a través de estos simples métodos. 1. Piensa por ti mismo en toda ocasión. El hecho de que a los seres humanos se les otorgue el control total sobre nada, excepto el poder para pensar por sí mismos, está cargado de significado. 2. Decide lo que deseas de la vida, crea después un plan para obtenerlo, y tienes que estar dispuesto a sacrificar otras cosas, en vez de aceptar la derrota permanente. 3. Analiza la derrota temporal, sin importar de qué naturaleza sea o cuál sea su causa, y extrae de ella la semilla de una ventaja correspondiente. 4. Tienes que estar dispuesto a prestar un servicio útil que sea equivalente al valor de todas las cosas materiales que exiges de la vida, y prestar primero el servicio. 5. Reconoce que tu cerebro es un instrumento receptor, que puede ser adaptado para recibir la información desde el almacén universal de la inteligencia infinita, y que puede ayudarte a convertir tus deseos en una realidad física. 6. Reconoce que tu mayor posesión es el tiempo, junto al poder del pensamiento que puede ser convertido en las cosas materiales que deseas. Administra tu tiempo, para que nada de éste se desperdicie. 7. Reconoce el hecho de que el miedo es por lo general un material de relleno que el diablo ocupa en la parte desaprovechada de tu mente. Este es solo un estado mental que puedes controlar llenando el espacio con fe en tu capacidad para hacer que la vida te provea de cualquier cosa que requieres de ella. 8. Al rezar, no implores. Exige lo que quieras e insiste en obtener exactamente eso, sin sustitutos. 9. Reconoce que la vida es un cruel capataz a la cual puedes dominar o ella dominarte. No existen puntos intermedios ni concesiones. Nunca aceptes de la vida lo que no deseas. Si te ves obligado a aceptar lo que no quieres, puedes negarte en tu mente, y eso te abrirá el camino para lo que quieres. 10. Por último,
Recuerda que tus pensamientos dominantes atraen a su contraparte física a través de la ley definitiva de la naturaleza, por la ruta más corta y más conveniente. Cuida hacia dónde diriges tus pensamientos. ¡Guau! Esa lista parece una imposición. Deme una fórmula sencilla que combine esos puntos. Si tuviera que combinar los 10 puntos en uno, ¿cuál sería? Sé decidido en todo lo que haces, y nunca dejes pensamientos inconclusos en la mente. Adopta el hábito de tomar decisiones firmes en todos los asuntos. ¿Y qué otra cosa debemos saber? No puedes guardarte nada importante. Dime. Hay algo que se llama el compás hipnótico. ¿Y qué es esto? ¿Para qué sirve? Existe una forma universal de energía con la que la naturaleza mantiene un perfecto equilibrio entre toda materia y energía. Esta hace un uso especializado de su material universal de construcción dividiéndolo en diferentes longitudes de onda. Ahora bien, el proceso de desintegración se lleva a cabo a través del hábito. Comprenderás mejor lo que estoy tratando de transmitir si lo comparo con el método mediante el cual aprendemos a tocar música. Al principio las notas se memorizan en la mente. Después se relacionan entre sí a través de la melodía y el ritmo. Por repetición, la melodía y el ritmo se fijan en la mente. Observa cómo el músico debe repetir sin descanso una melodía antes de dominarla. A través de la repetición, las notas musicales se mezclan y entonces tienes la música. Cualquier pensamiento que la mente repita una y otra vez, a través del hábito, crea un ritmo sistemático. Los hábitos indeseables pueden romperse. Estos deben romperse antes de adoptar las cadencias del ritmo. Bien, para proseguir, el ritmo es la última etapa del hábito. Cualquier pensamiento o movimiento físico que se repite una y otra vez, a través del principio del hábito, alcanza finalmente la cadencia del ritmo. Entonces el hábito no se puede romper porque la naturaleza se apropia de él y lo hace permanente. Es como un remolino en el agua. Un objeto puede flotar indefinidamente hasta que es atrapado por un remolino. Entonces es obligado a dar vueltas y vueltas, pero no puede escapar. La energía con la que las personas piensan se puede comparar con el agua de un río. Así que esta es la manera en la que usted toma el control de las mentes de las personas, ¿cierto? Claro que sí. Todo lo que tengo que hacer para ganar el control sobre cualquier mente es inducir a su dueño a la indecisión. La indecisión también es el hábito a través del cual me apropio de sus almas después de renunciar a sus cuerpos físicos. Entonces la única manera en la que un ser humano puede ser salvado de la aniquilación eterna es manteniendo el control sobre su propia mente mientras está en la tierra. Has definido la verdad de manera perfecta. Aquellos que controlan y utilizan su propia mente, escapan de mi red. ¿Es todo lo que hay sobre el asunto de ser salvado de la aniquilación eterna? ¿No tiene que ver con salvar a las personas, aquello a lo que usted llama su oposición? Puedo ver que piensas con mucha profundidad. Es mi oposición quien otorga al ser humano el privilegio de utilizar su propia mente. Si utilizas tu voluntad manteniendo el control sobre tu mente, entonces te conviertes en parte de un poder más grande. Si te niegas a usarlo, entonces yo adquiero el privilegio de aprovechar la renuncia a través de la ley del compás hipnótico. Dígame más sobre cómo funciona esta ley, y muéstreme cómo utiliza a los individuos para que lo ayuden a controlar a otros. Quiero saber bien cómo es el proceso. Lo que más me gusta es llenar la mente de las personas con miedo. Una vez que lleno la mente de miedo, no se me dificulta hacer que divague hasta haberlo atrapado en la red del compás hipnótico. Las personas que entregan su mente al miedo, cualquier tipo de miedo, se rehúsan a utilizar sus mentes y comienzan a divagar. Finalmente entran al torbellino del compás hipnótico del que quizás nunca escapen. A través de esta misma ley del compás hipnótico, la naturaleza también fijará de manera permanente los pensamientos positivos de la opulencia y la prosperidad. Quizás comprendas mejor el principio operativo del compás hipnótico si te digo que su función es fijar de manera permanente todos los hábitos, ya sean mentales o físicos. Si tu mente le teme a la pobreza, tu mente atraerá la pobreza. Si tu mente exige opulencia y espera obtenerla, tu mente atraerá los equivalentes físicos y financieros de la opulencia. Esto concuerda con una inmutable ley de la naturaleza. A menudo me he preguntado, ¿por qué su oposición, lo que nosotros llamamos Dios, no lo aniquila? ¿Puede decirme por qué no pasa esto? Porque el poder es tanto mío, como suyo. Está tanto a mi alcance como al suyo. Eso es lo que he estado tratando de comunicarte. El máximo poder en el universo se puede utilizar con fines constructivos a través de lo que ustedes llaman Dios, o puede utilizarse con fines negativos a través de lo que ustedes llaman el diablo. Y algo todavía más importante,
es que cualquier ser humano puede utilizarlo de manera tan eficaz como Dios o el diablo. Toda mi vida he escuchado a los clérigos impartiendo sermones en contra del pecado y advirtiendo a los pecadores que se prevengan y se arrepientan para poder ser salvados. Sin embargo, nunca he escuchado a ninguno de ellos decirme lo que es el pecado. ¿Podría usted iluminarme en este tema? Es un pecado comer en exceso, porque eso lleva a una mala salud y a la miseria. Es un pecado la sobreindulgencia en el sexo, porque eso destruye la fuerza de voluntad y conduce al hábito de la indecisión. Es un pecado permitir que la mente de uno sea dominada por pensamientos negativos de envidia, avaricia, miedo, odio, intolerancia, vanidad, autocompasión o desánimo, porque estos estados mentales conducen al hábito de la indecisión. Es un pecado hacer trampa, mentir, robar, porque estos hábitos destruyen el respeto por uno mismo, dominan la conciencia y conducen a la infelicidad. Es un pecado permanecer en la ignorancia, porque eso conduce a la pobreza y a la pérdida de la confianza en uno mismo. Es un pecado aceptar de la vida cualquier cosa que uno no quiera, porque esto demuestra una imperdonable pereza para utilizar la mente. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la fe. ¿Qué significa tener fe? Es un estado mental, en el cual uno reconoce y utiliza el poder del pensamiento positivo, como un medio por el cual se entra en contacto y hace uso del almacén universal de la inteligencia infinita a voluntad. La fe es la convicción en la obtención de un objeto o de un propósito. Vamos a ir concluyendo y a resumir algunas cosas. Si llegaste hasta acá, te felicito. Déjame un like para apoyar el canal y presta atención a lo que sigue. Será una sorpresa para muchas personas saber que existe una íntima conexión entre el pensamiento y la emoción sexual. El pensamiento certero tiene que ser apoyado por una emoción sexual adecuadamente controlada y dirigida, porque la emoción sexual es la misma energía con la que pensamos. La autodeterminación tiene que ser lo suficientemente fuerte. Nadie puede ser completamente libre, de forma espiritual, mental, física y económica, sin aprender el arte del pensamiento certero. Nadie puede aprender a pensar acertadamente sin incluir como parte del conocimiento necesario la información sobre el control de la emoción sexual. El sexo, como todas las fuerzas accesibles al hombre, debe ser entendido, dominado y puesto al servicio del hombre. El deseo por la expresión sexual es tan natural como el deseo por la comida. Quien posee autodisciplina, entiende la emoción del sexo, la respeta y aprende a controlarla y a convertirla en actividades constructivas. Y por el contrario, la persecución continua de los placeres por esta vía agota la energía creativa del hombre. También disipa la energía que requiere la naturaleza para mantener la salud física. ¿Y cómo puede uno dominar la emoción del sexo? Mediante el sencillo proceso de convertir esa emoción en una forma de actividad distinta a la de la copulación. El sexo es una de las fuerzas más grandes que motivan a los seres humanos. Debido a este hecho, también es una de las fuerzas más peligrosas. Si los humanos controlaran sus deseos sexuales la mitad del tiempo que desperdician en ir tras el sexo y los convirtieran en una fuerza propulsora con la cual seguir adelante en su ocupación, nunca conocerían la pobreza. Cuando el sexo no se encuentra bajo un control absoluto, si se le permite llevar su propio curso, rápidamente nos llevaría al hábito de la indecisión. Cuando este poder no es controlado, se reduce la energía magnética, que es la fuente de una personalidad atrayente. Elimina la chispa de los ojos e instala la discordia en el tono de la voz. Destruye el entusiasmo, reduce la ambición y conduce inevitablemente al hábito de indecisión en todos los aspectos. La transformación de esta energía proporciona la fuerza magnética que atrae a las personas entre sí. Es el factor más importante de una personalidad atrayente. Da calidad al tono de la voz y permite que uno comunique de manera más eficiente cualquier sentimiento determinado. La transformación de esta energía proporciona la fuerza magnética que atrae a las personas entre sí. Es el factor más importante de una personalidad atrayente. Da calidad al tono de la voz y permite que uno comunique de manera más eficiente cualquier sentimiento determinado. Mantiene el sistema nervioso cargado con la energía necesaria para llevar a cabo la tarea de mantener el cuerpo. Agudiza la imaginación y permite que uno cree pensamientos con ideas útiles. Brinda rapidez y definición a los movimientos físicos y mentales. Facilita la persistencia y perseverancia en la persecución de nuestro mayor propósito en la vida. Es un excelente antídoto contra todos los miedos. Brinda inmunidad en contra del desaliento. Ayuda a dominar la pereza y la desidia. Otorga resistencia física y mental al experimentar cualquier forma de oposición o derrota. En resumen, este deseo es una virtud cuando es controlado y orientado a la adquisición de los bienes anhelados. Y es un defecto
cuando es desatendido y se le permite que conduzca a actos de lujuria. Vamos a ver otra cuestión. Los hombres sabios no hablan de sus planes y se abstienen de expresar opiniones no solicitadas. Esto evita que otros se apropien de sus ideas y les hace difícil que interfieran en sus planes. ¿Por qué tantas personas se entregan al hábito de expresar opiniones no solicitadas? Este hábito es una forma de expresar la egolatría y la vanidad. El deseo por expresarse es algo innato en las personas. El motivo que se oculta detrás del hábito es atraer la atención de otros e impresionarlos de manera favorable. En realidad causa el efecto contrario. Cuando el hablante que no ha sido invitado atrae la atención, por lo general causa rechazo. No hay mejor cualidad para añadir a nuestra personalidad que la habilidad para hablar con emotividad, fuerza y convencimiento. Sin embargo, el interlocutor no debe imponer su discurso sobre otro sin ser invitado a hacerlo. Hablemos del fracaso. El fracaso es una circunstancia creada por el hombre. Nunca es real hasta que ha sido aceptado por el hombre como algo permanente. Poniéndolo de otro modo, fracaso es un estado mental. La naturaleza no obliga a las personas a fracasar. Sin embargo, la naturaleza impone en todas las mentes su ley del compás hipnótico, y a través de dicha ley, le da permanencia a los pensamientos que dominan esas mentes. En otras palabras, los pensamientos de fracaso son dominados por la ley del compás hipnótico y son hechos permanentes si el individuo acepta cualquier circunstancia como un fracaso permanente. Esa misma ley toma el control de inmediato y crea pensamientos permanentes de éxito si la persona consigue darle la vuelta. El fracaso provoca un punto culminante, en el que uno tiene el privilegio de despejar la mente del miedo y de generar un nuevo comienzo en otra dirección. El fracaso prueba de manera concluyente que algo está mal con nuestras metas o con los medios que hemos elegido para conseguirla. El fracaso es el callejón sin salida en el camino del hábito que hemos estado siguiendo, y al ser alcanzado, nos obliga a abandonar ese camino y tomar otro, creando así un nuevo compás. Si deseas conocer el verdadero significado de la adversidad, del fracaso, la derrota y de las demás experiencias que rompen los hábitos de un ser humano y lo obligan a formar nuevos, observa la naturaleza trabajar. La naturaleza utiliza la enfermedad para romper el ritmo físico del cuerpo, cuando las células y los órganos se relacionan de manera inadecuada. Utiliza el fracaso para romper el ritmo del pensamiento negativo cuando un individuo se relaciona de manera inapropiada consigo mismo en su propia mente. Sigamos hablando brevemente sobre el carácter del hombre. Esa cosa abstracta y fugaz llamada carácter no es más que una manifestación de la ley del compás hipnótico. Por lo tanto, al hablar del carácter de un individuo sería adecuado decir que sus hábitos de pensamiento han sido cristalizados dentro de una personalidad positiva o negativa a través del compás hipnótico. Un individuo es bueno o malo debido al tejido de sus pensamientos y acciones a través de esta ley. Un individuo se ve limitado por la pobreza o bendecido con la abundancia, porque sus metas, proyectos y deseos, o la carencia de ellos, se ha hecho permanente y real mediante el compás hipnótico. Por último, vamos a ver qué es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad para relacionarte con las leyes de la naturaleza y hacer que te sirvan, y la capacidad para relacionarte con otras personas y ganar su armoniosa y voluntaria cooperación, para hacer que la vida te entregue cualquier cosa que exijas de ella. El conocimiento acumulado no es sabiduría. Si el conocimiento fuese sabiduría, los logros de la ciencia no hubiesen sido convertidos en armas para la destrucción. ¿Qué se requiere para convertir el conocimiento en sabiduría? Se requiere tiempo, más el deseo por la sabiduría. La sabiduría no se impone, y se adquiere, a través del esfuerzo voluntario. Nunca es seguro para nadie tener amplio conocimiento, sin la sabiduría que lo acompañe. ¿Qué es lo que determina nuestra buena disposición para recibir sabiduría? El tiempo y la naturaleza de nuestros hábitos de pensamiento. Las personas no nacen con sapiencia, pero se hicieron con la capacidad para pensar, y pueden a través del tiempo, pensar su camino hacia la sabiduría. Al utilizar nuestra capacidad para pensar y analizar nuestras experiencias en la vida, ya sean en los éxitos o los fracasos, podemos adquirir sabiduría. Si la ley del compás hipnótico impone sobre todo ser vivo los factores dominantes del entorno en el que existen, ¿qué medios se encuentran disponibles para las personas que están en un entorno de pobreza y de fracaso, pero que desean escapar? ¿Deben cambiar su entorno o seguir siendo golpeados por la pobreza? La naturaleza no permite que nadie escape a los impactos de su ambiente. Sin embargo, la naturaleza, en su caudal de sabiduría, le ha dado a todo ser humano común el privilegio de establecer su propio entorno mental, espiritual y físico. Una vez que decida establecer un nuevo estado mental, debe volverse parte de él.
Este es el trabajo inexorable de la ley de la armonía. Nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de la definición de un propósito, respaldada por proyectos, con ayuda de la ley natural del compás hipnótico y el tiempo. La mente no solo forma nuestro panorama interior, forma nuestras circunstancias externas. No luchemos contra la mente, apreciemos sus matices, sus intuiciones, sus supremas capacidades, entendiendo que la mente es la llave para dirigirnos, empoderarnos y confiar en nosotros mismos. Espero que puedas incorporar estas enseñanzas. Que todo el que haya mirado este video se libere de las formas de pensar condicionantes y viva la vida en toda su riqueza, su exquisita belleza y alegría, entregando libremente sus regalos, talentos y capacidades. Que te llenes de paz y de las bendiciones más hermosas de la vida. Nos vemos en el próximo video.